Salvé a la hija de una Karen de ser atropellada por un coche y luego me acusó de intentar secuestrarla, pero hay un tipo de karma especial para las Karens. Si te gustan mis historias, agradecería mucho que te suscribieras, es gratis y me ayudarías un montón y así disfrutarán de más historias jugosas. Muy bien, Reddit, de verdad no sé qué demonios acaba de pasar. Mis manos todavía están temblando mientras escribo esto, porque pasé de ser un buen samaritano a casi ser arrestado en cuestión de 15 minutos. Hoy, mientras caminaba de regreso a casa después del trabajo, todo era completamente normal. Una tarde cualquiera, nada fuera de lo común. Llevaba mis auriculares puestos, escuchando a medias un podcast, solo tratando de relajarme después de un turno largo. Trabajo en ventas al por menor, así que mi cerebro ya estaba frito de lidiar con clientes todo el día. No estaba prestando mucha atención a mi entorno, simplemente siguiendo mi ruta habitual hacia mi apartamento. Vivo en un vecindario bastante tranquilo, de esos donde la gente deja las luces de Navidad hasta marzo, y los ancianos sacan a pasear a sus perros a la misma hora todos los días. Es un lugar agradable, pacífico. Definitivamente, no es el tipo de lugar donde esperaría que mi tarde se convirtiera en un completo desastre. De repente, la vi. Una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, salió corriendo por delante de mí directamente a la calle. Estaba persiguiendo algo, creo que era una pelota o un juguete pequeño, y estaba completamente enfocada en eso. No estaba mirando en absoluto el tránsito. Y fue entonces cuando escuché el sonido de llantas chirriando. Me arranqué los auriculares justo a tiempo para ver un coche acercándose a toda velocidad. El conductor pisó los frenos, pero era obvio que no iba a detenerse a tiempo. No pensé en nada, mi cuerpo simplemente reaccionó. Corrí hacia ella y la jalé de vuelta a la acera justo cuando el coche pasó zumbando. Caímos al suelo con fuerza. Sentí el impacto en todo mi costado y mi brazo se raspó contra el pavimento, pero no me importó. Ni siquiera lo noté. Lo único en lo que podía pensar era, santo cielo, esa niña casi muere. Por un momento, todo quedó en silencio. El coche siguió de largo, probablemente en shock también, y la niña solo se quedó ahí, asustada y aferrándose a su juguete. Luego de unos segundos comenzó a llorar, no sé si por el susto o porque no entendía lo que sucedía. Y entonces, de la nada, escuché un grito. Levanté la mirada y vi a esta mujer rubia, de mediana edad, corriendo hacia nosotros. Supuse que debía ser la madre, y que en cualquier momento empezaría a agradecerme. Pero eso no es lo que ocurrió ni de cerca. Ella agarró a su hija tan bruscamente que la niña casi se cae. Luego se volteó hacia mí y perdió la cabeza cuando comenzó a gritarme, ¿qué estás haciendo? Aléjate de ella. Yo seguía en el suelo, sangrando, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Le dije que acabo de sacarla del camino de un coche. Ella me interrumpió, señalándome como si fuera algún tipo de criminal, no toques a mi hija, voy a llamar a la policía. Y lo hizo. Sacó su teléfono y comenzó a marcar mientras seguía gritando, diciendo cosas como, debí agarrarla, la gente como tú me da asco. En este punto, algunas personas habían empezado a reunirse alrededor. Algunos vieron cómo jalé a la niña fuera del tráfico, pero otros solo vieron el final de la escena, yo sentado en la acera y la Karen, que es como la llamaré desde ahora, gritando que había agarrado a su hija. Traté de explicarme, pero ella no escuchaba. Estaba histérica y algunas personas empezaban a creerle. Vi la forma en que algunos espectadores me miraban, con duda, tratando de decidir si yo era algún tipo de depredador. Seguía diciendo, literalmente acabo de salvar su vida, pero Karen estaba en una misión, la de arruinarme. Gritó, mírala, está aterrorizada, señalando a su hija, que seguía llorando. No, señora. Está asustada porque casi la atropellan. Pero, ¿crees que la lógica funcionó con esta mujer? Absolutamente no. De repente, empezó a grabarme. Decía, tengo pruebas, lo atrapé. Agarró a mi hija, intentó llevársela. Lo juro por Dios, sentí que necesitaba que un agujero apareciera en el suelo y me tragara. Porque fue ahí cuando me di cuenta, si seguía diciendo eso con suficiente fuerza y convicción, la gente podría realmente creerle. Y si eso pasaba, quizás me golpeaban hasta matarme o algo peor. Y entonces, la policía. Solo escuché a un tipo en la parte de atrás decir, sí, necesitamos un oficial aquí. Un hombre acaba de agarrar a una niña pequeña. Sentí que iba a vomitar. Una mujer entre la multitud habló con dudas, diciendo que ella creía haber visto cómo yo sacaba a la niña del tráfico. Pero Karen inmediatamente le gritó, eso es exactamente lo que él quiere que pienses. Era una locura. Miré a mi alrededor, desesperado por encontrar a alguien más que realmente hubiera visto lo que pasó. Pero la mayoría solo había visto el caos después. Y con Karen llorando y temblando como si yo fuera un monstruo, supe que esto no iba a terminar bien para mí. Karen entró en modo drama total.
Está sollozando, abrazando a su hija como si yo la hubiera arrancado de su jardín, y de inmediato comienza su actuación digna de un Oscar sobre cómo me atrapó en el acto agarrando a su hija. Empieza a decirles a los policías, lo vi tocándola, tenía sus manos sobre ella cuando corría hasta aquí. No sé qué planeaba hacer, pero gracias a Dios llegué a tiempo. Mientras tanto, yo ahí de pie, sangrando, mirando a los oficiales como, ¿esto es en serio? Por suerte, y quiero decir por suerte, algunas personas en la multitud hablaron. Una mujer que había estado allí desde el principio inmediatamente dio un paso adelante y dijo, no, eso no es lo que pasó, él la sacó de la calle. Otro tipo intervino, sí, un coche casi la atropella, él la salvó. Sentí el mayor alivio del mundo. Claro, Karen redobló la apuesta. Se gira hacia los policías y dice, eso no significa que no estuviera intentando algo, estaba demasiado cerca de ella. ¿Quién se lanza así sobre una niña? Uno de los policías se acerca y me pide mi identificación, preguntándome si tengo algún antecedente. Le digo que nunca he tenido ni una multa de estacionamiento y trato de explicar otra vez que solo estaba caminando a casa cuando vi a la niña correr a la calle y actué por instinto. Entonces el policía me pregunta, ¿así que no conoces a la niña para nada? No, no conozco a esta niña, lo juro. Pude notar que todavía dudaban sobre si creerme o no. Lo entiendo, tienen que tomar las acusaciones en serio, pero yo ya estaba empezando a pensar, si esto se reduce a mi palabra contra la de ella, estoy jodido. Y entonces, apareció mi ángel guardián. Un tipo de la tienda de conveniencia al otro lado de la calle se acerca y dice, oigan, tengo grabaciones de seguridad. Karen inmediatamente se calla. Los policías le piden que las muestre, así que todos caminamos hasta la tienda y el tipo reproduce el video. Y tal como lo dije, ahí estaba yo jalando a la niña hacia la acera justo antes de que el coche pasara a toda velocidad, luego la niña totalmente bien, solo asustada, y por último, Karen llegando después y volviéndose loca. Incluso se ve más loca en la grabación que lo que recuerdo. Los policías ven el video, y juro que nunca he visto a alguien cambiar de actitud tan rápido. Uno de ellos se vuelve hacia Karen y le pregunta, señora, ¿por qué dijo que vio al hombre agarrar a su hija si claramente no estaba ahí? Karen empieza a balbucear, inventando excusas. Bueno, o sea, supuse. Ella estaba llorando, parecía asustada, tienen que entender por qué me preocupé. Pero los policías ya no le compraban nada. Uno de ellos me lleva aparte y me dice que estoy libre de irme, porque obviamente no hice nada malo. Pero aquí viene lo bueno, los policías apartan a Karen y empiezan a interrogarla. No sé exactamente qué le dijeron, pero su actitud cambió por completo. Se veía furiosa, pero también como si se sintiera avergonzada. No me quedé más tiempo, solo quería salir de ahí. Mi brazo seguía sangrando, y honestamente estaba tan alterado que solo quería irme a casa y procesar qué demonios acababa de pasar. Pero aquí está la cereza del pastel, mientras me alejaba, escuché a uno de los policías decir algo sobre presentar cargos por denuncia falsa. Así que sí, Karen puede que se haya metido en su propio lío. Todavía estoy en shock. No sé qué es peor, el hecho de que esto haya pasado en primer lugar, o el hecho de que si esa tienda no hubiera tenido cámaras, probablemente habría terminado arrestado. Necesito un trago. Actualización 1. Hoy me desperté sintiéndome como una completa mierda. Apenas dormí, mi brazo duele como el infierno y mi cerebro no deja de reproducir todo lo que pasó ayer una y otra vez. Más que nada, no paro de analizar los escenarios en donde todo podría haber terminado muy mal. Necesitaba simplemente seguir adelante, olvidarlo y fingir que nunca ocurrió. Pero entonces mi teléfono no paraba de sonar, mensajes, llamadas perdidas, incluso un par de mensajes privados de personas que ni siquiera conozco. Pensé que tal vez solo eran mis amigos preocupándose, hasta que abrí uno de los enlaces que me enviaron. Resulta que el dueño de la tienda subió las grabaciones de seguridad a internet y ahora se están volviendo virales dentro de nuestra ciudad. Estoy hablando de miles de vistas en una sola noche. El título, hombre salva a una niña de ser atropellada. Su madre lo acusa de secuestro. Qué bueno, dije, esto deja muy claro que no soy un pervertido y hasta me hace ver como un héroe. Pero luego empecé a leer los comentarios, y santo cielo, Karen está siendo completamente destruida. La están reventando sin piedad. Hay memes, hashtags en broma, gente llamándola la Karen de los secuestros, Karen del tráfico, falso reporte Fiona, es una locura. Pero aquí es donde se pone aún más surrealista, Karen se enteró. Y en lugar de disculparse, admitir que estaba equivocada y aceptar la derrota como una persona normal, tenía que comentar. Se metió a Facebook, no sé por qué me sorprende que una Karen use Facebook, y escribió un post larguísimo y dramático en algún grupo de mamás locales, básicamente tratando de darle la vuelta a la historia. Según ella, ahora es la víctima. Ayer tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Un hombre extraño estaba agarrando a mi hija y cuando intenté protegerla, fui atacada en internet. Ahora mi familia está siendo acosada, todo porque hice lo que cualquier madre haría. Por favor, si eres padre, apóyame. ¿Estás bromeando?
Los comentaristas no se lo creyeron ni por un segundo. La gente empezó a reventarla de inmediato. Algunos decían que debería ser arrestada por presentar una denuncia falsa, otros la llamaban directamente una narcisista incapaz de admitir sus errores. ¿Y la mejor parte? Alguien le respondió con el enlace de las grabaciones de seguridad, acompañado de un simple, explícame esto. Karen desactivó los comentarios en menos de una hora y después, borró el post. Pero para ese punto, ya era demasiado tarde. La gente empezó a compartir capturas de pantalla de su publicación. Otras mamás del grupo escribieron sobre lo hartas que estaban de personas como ella, que siempre juegan a ser la víctima. Y como el internet es implacable, algunos empezaron a investigar su historial y descubrieron que no era la primera vez que hacía algo así. Aparentemente, Karen tiene antecedentes de hacer acusaciones falsas y de victimizarse. No por nada se comportó como una Karen conmigo, y no por nada merece ser llamada Karen. Varias personas en ese grupo de Facebook dijeron que, en el pasado, ya había acusado a un profesor de la escuela de su hija de ser inapropiado, cuando literalmente solo le había preguntado a su hija si estaba bien después de que se tropezara en el pasillo. Otro usuario contó que una vez armó un escándalo en un supermercado, porque creía que un empleado estaba mirando demasiado a su hija. Creo que hay un patrón aquí, y tiene que ver con que ha visto muchos programas de noticias. Pero aquí viene lo mejor, los medios locales están empezando a cubrir la historia. Ya me llamaron 2 veces de estaciones de noticias locales, preguntando si estaría dispuesto a dar una entrevista. Al parecer, como el video explotó en redes, está empezando a aparecer en sitios de noticias si quieren escuchar mi versión. No sé si debería hacerlo. Nunca quise toda esta atención, pero al mismo tiempo, es mi mejor oportunidad para dejar bien claro el asunto. Ah, y por si esto no fuera lo suficientemente loco, un abogado random me contactó. Básicamente me dijo, oye, podrías tener un caso por difamación aquí. Al principio, ni siquiera estaba pensando en temas legales, solo me sentía aliviado de estar libre. Pero ahora, después de ver que sigue mintiendo en internet, quizás sea hora de tomar acción. Porque cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que si no hubiera habido grabaciones de seguridad, podría haber sido arrestado. Podría haberlo perdido todo por una acusación falsa. Y eso no es algo que pueda simplemente dejar pasar. No sé si seguiré con el caso, pero hay algo que tengo claro, Karen subestimó por completo cuánto odia internet a los mentirosos. Actualización 2. Muy bien, sé que mi historia es bastante loca, pero creo que se ha vuelto peor. Al menos Karen finalmente está enfrentando consecuencias reales. Después de mi última actualización, pensé que las cosas empezarían a calmarse. El video ya estaba por todos lados, la verdad era clara y Karen estaba siendo completamente destruida en internet. Pensé que tal vez desaparecería, eliminaría sus cuentas y seguiría adelante. Pero no. Porque, aparentemente, esta mujer no tiene ni un gramo de autoconciencia. Hace unos días, recibí un correo electrónico de Karen, lo cual mencionaba en el título. No decía, soy Karen, por si te lo preguntas. Casi no lo abro, quiero decir, después de todo lo que me hizo pasar, no tenía ningún interés en leer lo que tuviera que decir. Pero pensaba, ¿y ahora en qué problema me ha metido? El correo era largo, demasiado largo para copiarlo aquí y censurar detalles personales, pero básicamente decía, nunca quise arruinar tu vida, pero la gente me está atacando a mí y a mi familia. Mi hija está traumatizada por tu culpa, por favor, haz que esto pare. Busqué con la función del navegador y no encontré ningún, me equivoqué, lo siento por haber mentido. No, era todo para echarme la culpa de que la gente la estuviera señalando como una mentirosa. Karen, ¿sabes qué? Eres una mentirosa. No respondí, ni lo voy a hacer. Ni siquiera le di el gusto de una respuesta. Ella se metió en este problema sola, ahora que lo enfrente. Pero eso ni siquiera es lo más espectacular de la actualización. Porque al día siguiente, recibí una llamada de uno de los policías que estuvo en la escena. Pensé, oh, Dios, ¿ahora qué? Pero entonces me dice, vamos a presentar cargos en su contra. Resulta que, después de que el video se volvió viral y la gente comenzó a bombardear la estación de policía con quejas, decidieron oficialmente acusarla de presentar un informe falso. Ahora, antes de que alguien se emocione demasiado, es solo un delito menor, así que no es como si fuera a ir a la cárcel. Pero si enfrenta una multa y posiblemente servicio comunitario. Aún así, es algo. Es al menos un poco de justicia por lo que me hizo pasar. Y sinceramente, bien. Al principio, ni siquiera estaba pensando en tomar acciones legales, estaba simplemente aliviado de no estar en la cárcel. Pero después de todo lo que me hizo, después de casi arruinar mi vida con sus delirios, me alegra que finalmente esté enfrentando consecuencias reales. Y esto no termina ahí. ¿Recuerden que mencioné que un abogado me contactó? Bueno, finalmente hablé con él. Resulta que tengo un caso sólido por difamación, ya que Karen hizo una acusación falsa en un informe oficial, intentó hacer que me arrestaran y siguió mintiendo incluso después de que la verdad salió a la luz. Podría demandarla.
Y es lo que haré. Actualización 3. Ya podemos decir con certeza que Karen se arruinó sola. Después de mi última actualización, tuve una conversación larga con el abogado que me contactó. Me explicó que, dado que las acusaciones falsas de Karen quedaron registradas oficialmente y que ella siguió difundiendo mentiras, incluso después de que salieran las grabaciones de seguridad, tenía todas las bases para emprender acciones legales. La primera vez tenía mis dudas, no estaba seguro si realmente quería lidiar con el estrés de una demanda. Pero el estrés ya lo habían traído a mi vida, cortesía de la Karen que me encontré en mi camino a casa. Así que le dije al abogado, al diablo con esto, hagámoslo. Si a Karen le gusta ser una Karen, pues démosle drama, pero en la corte. Unos días después, el abogado presentó oficialmente una demanda por difamación contra ella. Creo que pensaba que lo peor ya había pasado para esta mujer, por eso agregó más espectáculo a mi historia. Al parecer, cuando le entregaron los documentos, perdió completamente la cabeza. No sé todos los detalles, pero según lo que me contaron, empezó a gritarle al tipo que le entregó los papeles, le cerró la puerta en la cara y luego corrió directo a Facebook para llorar por su desgracia. Y por supuesto, alguien me mandó capturas de pantalla. Su publicación decía algo como, no puedo creer que esto esté pasando, esto es acoso. Este hombre ha convertido mi vida en un infierno y ahora me está demandando, ¿cómo es esto justo? Y una vez más, los comentarios se la comieron viva. La gente dijo lo que algunos comentarios dijeron aquí, diciéndole que se merecía todo lo que le estaba pasando. No eran ustedes, ¿no? Alguien literalmente le respondió con, juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos, frase que amo. Su sección de comentarios se volvió contra ella en cuestión de minutos, y poco después, borró su cuenta. Pero aquí es donde todo mejora aún más. Resulta que, su esposo ni siquiera sabía toda la historia. Al parecer, Karen le había minimizado lo sucedido, porque después de que le entregaron los documentos de la demanda, él contactó a mi abogado. Según lo que me contó el abogado, el tipo quería llegar a un acuerdo de inmediato. No estuve en la llamada, pero me dijeron que sonaba agotado, como si estuviera harto de todas sus tonterías y solo quisiera que esto desapareciera. Ofreció pagar los daños de su propio bolsillo si yo aceptaba retirar la demanda. Y honestamente, lo consideré. La demanda nunca fue por dinero. El punto era asegurarme de que Karen enfrentara consecuencias reales por lo que hizo. Pero después de hablar con mi abogado, me di cuenta de que no. Esta mujer hizo todo lo posible para intentar arruinarme, por eso es que no merece una salida fácil. Así que le dije al abogado, vamos hasta el final. Hasta el día de hoy, la demanda sigue su curso y Karen está en pánico. No me ha contactado personalmente, pero según me contó un conocido mutuo, que ni siquiera sabía que tenía, tiene un brote de nervios absoluto. Al parecer, su excusa de por qué estoy arruinando su vida, entre comillas, es porque quiero atención. Lo cual es irónico, porque si busco la definición de Karen en el diccionario, no la voy a encontrar. Pero si alguien escribiría una sería algo como, mujer en busca de atención, que tiene que doblar la realidad para ajustarla a sus necesidades. Suele defender cosas indefendibles, solo porque todo le indigna. Además de usar Facebook para comentar quejándose. No sé cuánto tiempo tomará este proceso, pero no veo el día y la hora para ver por fin a Karen pagando literalmente por sus propias estupideces. Me da lástima su esposo, pero no tanto si se ha casado con una Karen. No he investigado a Karens en la naturaleza, pero imagino que deben dar señales en su juventud. En cuanto a mí, mi vida finalmente está volviendo a la normalidad. Todavía recibo de vez en cuando algún mensaje de desconocidos y aún veo mi historia compartiéndose en internet, pero al menos ya no tengo miedo de que alguien me reconozca como el tipo que intentó secuestrar a una niña. Al final del día, me alegra que la verdad haya salido a la luz. Y si hay algo que aprendí de toda esta experiencia, es esto: si alguna vez salvas a un niño de ser atropellado, asegúrate de que haya cámaras cerca. No quiero ser cínico y decir, no lo salves porque eso te meterá en problemas. Pero ten cuidado, asegúrate de que no haya una Karen cerca. Actualización 4. Honestamente, después de todo lo que pasó, solo quería seguir adelante con mi vida. Toda la situación fue agotadora, y cuando finalmente se calmó, simplemente lo dejé en el pasado. Pero en las últimas semanas, he recibido mensajes aleatorios de gente preguntando, oye, ¿qué pasó con la demanda? Y me di cuenta de que nunca conté sobre eso. Así que aquí está, después de meses de idas y venidas legales, la demanda finalmente se resolvió. Karen intentó por todos los medios legales estirarla para que me cansara, pero sabía que mi abogado estaba listo para esto. No era su primera vez en este tipo de casos, por algo me contactó, sabiendo que podría ganar esta demanda. Y así lo hizo, lo que significó que Karen perdiera, nuevamente. Al final, pagó una cantidad que no diré que es dinero que me cambiaría la vida, pero sí cubrió mis gastos legales y ha compensado parte del daño que ha causado. Pero lo más importante no es el dinero, aunque no tampoco me quejo, sino que tuvo que retractarse públicamente de sus acusaciones.
Tuvo que escribir una declaración oficial admitiendo que mintió, que me acusó falsamente y que estaba profundamente arrepentida por el daño que causó. No creo que esté profundamente arrepentida, pero es lo que el juez ha ordenado. Y si el juez dice que estás profundamente arrepentida, eso es lo que estás. Lo cual debe ser la peor cosa para una Karen, decirle lo que tiene que hacer. He oído que sigue estando amargada por todo esto. Pero no es mi Karen y no es mi problema. ¿Y qué pasó con Karen después de que todo explotó? Karen desapareció completamente de las redes sociales. Su Facebook, eliminado. Su Instagram con fotos estilo Karen, borrado. Ese grupo de mamás donde se pasaba inventando dramas, la expulsaron. Al parecer, la gente en su ciudad aún la reconoce y ella lo odia. Un conocido me dijo que evita los lugares públicos porque está paranoica de que la gente comience a gritarle, Karen, Karen. Su esposo, él sigue por ahí, siendo su esposo. De hecho, una vez me lo crucé en una cafetería y déjenme decirles, ese hombre parecía agotado. No hablamos, pero solo con mirarlo podía ver que estaba harto. No sé si siguen juntos, pero si tuviera que apostar, no creo que duren mucho. Esta historia debería contarla el esposo de Karen, pero no puedo confiar en que algún día la escriba, así que me toca la responsabilidad de hacerlo. No he hablado con él, pero si algún día lo hago, le diré que escriba su versión. Lo llamé esposo para evitar spoilers, pero ahora ya están divorciados. Aunque eso no es lo importante, todo el mundo sabía que ese día llegaría. Creo que el divorcio había comenzado mucho antes, quizás años antes de mi historia, solo que él aún no lo sabía. Pero ahora que se dio cuenta de que era inevitable, lo ha hecho oficial. El problema en sí no es el divorcio, sino lo que fue esa pelea. Una Karen no pierde una guerra sin antes presentar batalla, y eso fue exactamente lo que hizo contra su exesposo. Le dio una batalla épica, al menos para los estándares de una Karen. Y lo sé porque toda la ciudad ha estado hablando de su divorcio. Lo que, curiosamente, ha sido bueno para el exesposo, especialmente después de la acusación que Karen lanzó para intentar obtener la custodia total de su hija. Dijo que su esposo se comportaba de manera indebida con la hija. Afortunadamente, Karen había inventado tantas historias falsas como esa que el juez no le creyó. Tampoco podía hacerlo, porque no tenía ninguna prueba, más allá de su palabra. Pero ya sabes cómo es la justicia, a veces, para ciertas personas, solo eso basta. Ahora la ciudad está un poco molesta con el exesposo, porque muchos creen que una Karen sin esposo es aún peor. Es como si su sentido de tener siempre la razón se hubiera multiplicado varias veces y ahora anda suelta por aquí. Al menos, debería haberse asegurado de que se mudara a otra ciudad. Por suerte, esta Karen me respeta, porque sabe que los abogados no dudarán en actuar si vuelve a intentar algo contra mí. Pero no puedo decir lo mismo del resto de la ciudad. Recen por ellos, lo van a necesitar. Si en algún momento comienzan a circular muchas historias sobre una Karen lanzando acusaciones como estas, sabrán que la ciudad ha sido infectada. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudarías mucho y lo apreciaría un montón. Por otro lado, si tienes una historia jugosa que contar, puedes escribirme por mi correo o dejar un comentario. Estaré leyendo ambas cosas, sin nada más que agregar. Gracias por y se me cuidan, mi gente.